Hola, ¿cómo estás este día? Me da mucho gusto saludarte y hacía un buen tiempo que no estaba grabando ningún audio sobre la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Pues continuando con la serie, terminamos en la serie Apartados para Vida Eterna, es bastante larga, pero terminamos la primera parte que era conocer a Dios, quién es Dios, todo lo referente a quién es Dios, porque no podemos a aceptar en nuestra vida aquello que no conocemos. Y por fe nosotros hemos aceptado al Señor, aunque no lo hemos visto. Pero qué importante es no nada más saber de Dios, sino también conocerle en su grandeza, en su omnipotencia, en su grande amor que tiene por nuestra humanidad, por nuestra vida, para que no nadie de sus hijos se pierda. Y todo eso que estuvimos aprendiendo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo Dios nos creó, esa fue la primera parte. Ahora vamos a ver una parte bien, pero bien importante, lo más importante del Evangelio, que es el propio Evangelio, la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que vamos a ver. Y para empezar a ver el plan de salvación, pues vamos a empezar por hacernos una pregunta. Generalmente cuando a alguien le hablamos de la palabra de Dios, siempre nos hacen preguntas que parecen extrañas, pero no lo son, porque alguna vez nos pasaron también a nosotros esas ideas por nuestra cabeza, quizá alguna vez las hicimos, quizá no confrontamos, pero nos preguntamos eso y se vale tener dudas, se vale hacerse esas preguntas o estar también preparado para cuando alguien nos las haga. Y una de las preguntas frecuentes que las personas hacen es, y dicen, ¿quién es Dios? Pero ya les explicamos en los videos anteriores quién es Dios. Otra pregunta que hacen es, ¿y para qué vino Jesús? Y esas son las respuestas que vamos a tratar de contestar en este video. Y dice, ¿para qué vino Jesús? Pues Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿A causa de qué se había perdido? Del engaño de Satanás. ¿Dónde se había perdido la humanidad? En el paraíso. Ahí se perdió la humanidad. Cuando Adán y Eva cayeron en el engaño de Satanás, ahí fue donde se perdió la humanidad. Pues por eso decimos que Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Ese hombrecito que quería ver a Jesús y se subió en un árbol. Pues luego Jesús fue y estuvo en su casa y comió con él y convivió con él. Pero hay un versículo, ese lo pueden encontrar en Lucas 19:10, donde dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ir un poquito atrás para leer un poquito. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Zaqueo, ahí estaba él entregándole sus culpas al Señor Jesús. Ahí sí que físicamente, cara a cara, ¿verdad? Él estaba diciendo, si a alguien ha ofendido, pues él quería reparar el daño. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos a los pies de Cristo. Tenemos que venir limpios. Y si en algo hemos ofendido a alguien, tenemos que entregar esas cuentas al Señor, pedirle perdón y reparar el daño. O sea, ir y también pedirle perdón a aquella persona a la que ofendimos y defraudamos en algo, ir a resolver esa situación. Primero tenemos que hacer eso. Primero venimos al Señor, pero no podemos venir al Señor y realmente ser salvos sin una conversión verdadera. O sea, si nosotros tenemos algunas cositas por ahí, que todos las tenemos,
que esa colita arrastrando de pecado, tenemos que limpiar eso también. Porque el Señor sí, es verdad, no hace diferencia de personas, a todos nos acepta, pero con verdadero arrepentimiento. No es de que vengo y hago mi oración y acepto al Señor con los labios, no con el corazón, y luego me voy y sigo haciendo lo mismo. Por eso Jesús lo declara ahí. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo estaba entregando sus culpas y las posibles, las que quizás se le habrían olvidado, las estaba entregando al Señor. Así que Jesús ahí lo declara en Lucas 19, versículo 10, lo declara que Él vino para buscar lo que se había perdido, claro, en el pecado original, ¿verdad? Que se había perdido, pero también los que nos habíamos perdido por nuestros propios actos y por las consecuencias de nuestras acciones fuera del control de Dios, ¿verdad? Engañados por Satanás, por el pecado. Voy a estar así resolviendo algunas preguntas comunes que cuando yo les he hablado a las personas sobre el plan de salvación, pues me hacen estas preguntas y lejos de ponernos a confrontarlos, a discutir, la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se vive con fidelidad, se pone en práctica en nuestra vida, porque a Cristo en nuestro corazón solo lo podemos testificar con nuestros actos, con nuestra vida renovada. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, pero no, nuestros actos dicen otra cosa, no le estamos testificando. Y esa es la falsa conversión. Por eso se dice que en el argot por ahí cristiano se dice que las iglesias están llenas de personas que van derechito al infierno. Porque a veces hemos tomado la salvación muy a la ligera. Pensamos que solamente por hacer una oración y decir que ya aceptamos al Señor, sea en un culto, sea en un retiro, sea en un concierto, a veces los cantos, las alabanzas nos sensibilizan y nosotros aceptamos al Señor. Y qué bonito que alguien acepte al Señor sensibilizado su espíritu por la alabanza, por la adoración o por un buen mensaje, una hermosa predicación. Pero si no hay esa conversión, si no hay esa entrega, de nada va a servir, porque fue una falsa salvación. La salvación verdadera transforma, convierte, por eso se llama convertido, no convencido. Convencidos hay muchos. Los templos, las iglesias, las congregaciones están llenas de convencidos, pero hay pocos convertidos. Así que yo te invito hoy a que aceptes al Señor como el único Salvador, el único medio por el cual puedes ir al Padre. No puedes ir directamente a nuestro Padre Celestial y pedirle perdón por tus pecados si antes no aceptas que Cristo murió en la cruz por ti y por mí y por todo aquel que quiera venir a sus pies, entregar sus culpas, sus pecados. Él ya pagó el precio, y un precio muy caro, un precio de sangre. Su sangre derramada en la cruz nos redime, nos justifica ante el Padre, nos lava de los pecados, pero para ello tenemos que transformar ese corazón, no nosotros, dejarlo en las manos de Jesús para que sea Él el que lo transforme. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser siervos. Si antes éramos esclavos del pecado, ahora por amor, por fidelidad, ser siervos de Cristo, de aquel que en la cruz cargó toda nuestra inmundicia y nos hizo libres. Espero que te sirva este audio y no te pierdas el siguiente. Estaremos hablando de dónde nos habíamos perdido. Hoy hablamos de para qué vino Jesús.
No se te olvide, vino a salvar lo que se había perdido. Y dice Romanos 3:23 que todos estábamos perdidos en nuestros delitos, porque dice que todos hemos sido pecadores. No hay ni uno santo, así que ninguno está libre de pecado. Todos necesitamos de ser salvados por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te deseo un bendecido día.